El director del área de salud de Huehuetenango decidió empezar la vacunación de niños de 6 a 11 años, sin tener autorización. Exploramos las consecuencias legales. Transportistas anunciaron un alza al pasaje del transporte público, citando los altos costos del diésel. Sin embargo, se ve una reducción en el precio actual. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que no peleará la tercera guerra mundial en Ucrania, pero sí la pelearía por la OTAN. El Ministerio de Economía autorizó la importación de 40,000 toneladas métricas de maíz blanco con el 0% de arancel para cubrir la demanda local. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará Guatemala en mayo como parte de una gira de trabajo. El decreto que amplía el subsidio al gas propano fue publicado en el Diario Oficial. Sin embargo, aún no impactará en los precios. Hola, feliz viernes para todos ustedes. Gracias por estar siempre pendientes de A la Medida. Vamos a analizar, sí, ese tema, los combustibles y cómo se han dado distintas variaciones. Aparte de ello, si se tiene que aumentar o no el precio del pasaje, cuando ya vemos disminuciones también no tan significativas, pero lo estamos registrando. Este será uno de los temas que analizaremos en A la Medida. Le doy la bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería, quien nos va a acompañar en el análisis. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas Bienvenido. noches, Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Placer estar con ustedes. Y también a nivel internacional hay mucha información. De hecho, vamos a analizar también con el licenciado Clavería uno de los temas internacionales. Hay una tercera guerra mundial, se ha iniciado o no, ya le diremos por qué. Pero tenemos también los detalles de lo que está pasando en el mundo, obviamente la situación de Rusia y Ucrania con Andrés Estrada. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué adelanto nos puedes dar de lo que se viene en el bloque de noticias internacionales? ¿Qué tal, Sandy? ¿Qué tal, licenciado Clavería? Un gusto estar con la audiencia de A la Medida. Y así es, Biden afirma que no peleará la tercera guerra mundial por Ucrania, pero sí por la OTAN, el análisis que se va a tener en A la Medida. Y también tenemos noticias internacionales. Gabriel Boric, juramentado como presidente de Chile, el presidente más joven de Chile hasta el momento en toda la historia, y también la situación sobre cómo se va desarrollando la invasión de Rusia a Ucrania. Así es que todo esto le estaremos presentando en esta hora informativa. Comenzamos con nuestro primer análisis. Una fuente a lo interno del Ministerio de Salud confirmó a este noticiero que la vacunación contra la COVID-19 en menores de entre 6 y 11 años fue suspendida en Huehuetenango, donde se inició este viernes sin el aval del despacho superior de la cartera, ya que de momento no se ha publicado el acuerdo que da el sustento legal a la inmunización en este grupo etario. El documento, que contiene los lineamientos específicos, tipo de vacuna y cantidad de dosis, se encuentra en manos del titular del ministerio. Sin embargo, aún no ha sido firmado para su publicación. Respecto a si podrían haber o no sanciones en contra de Juan Francisco Robles, director del área de salud de Huehuetenango, la fuente dijo que de momento no se contemplan, aunque de ocurrir serían administrativas. En tanto, los puestos de vacunación a nivel nacional que habían estado promoviendo la vacunación a menores recibieron la instrucción de no iniciar con la suministración del biológico hasta que se publique el acuerdo. Se anunció por parte del Ministerio de Salud que se comenzaría y que se tenía esta posibilidad entonces de vacunar a los menores de edad a partir de los 11 años. Sin embargo, todavía no habían reglas claras de este procedimiento y hoy se daba a conocer una jornada de vacunación para esta población en Huehuetenango que se dejó a medias, se canceló. Licenciado Clavería, vemos entonces que el tema de vacunación para menores de edad contra el COVID-19 ha sido un tema que se ha pensado mucho por parte de todos los países. Se han hecho estudios, se han hecho análisis de la posibilidad de, y aparte sobre qué edades. Hay países donde ya se está llevando a cabo la vacunación incluso a los menores de hasta 5 años, de 5 años en adelante, entonces se ha empezado. Pero Guatemala pues no tiene reglas claras. ¿Cómo ve que uno de los centros en Huehuetenango se ha adelantado sin esperar entonces cómo es que va a marchar este proceso y en qué fase se va a hacer también? Primero, yo no soy experto en ese tema epidemiológico, pero yo sí creo que efectivamente
hay muestras de otros países que ya empezaron la vacunación en los menores, Sandy. Por lo tanto, creo que tampoco es una cosa del otro mundo. Es decir, la vacunación de los mayores y la vacunación de los menores tiene similitudes. Aquí lo que hay es una falla legal, pero que tampoco debería de ser constitutiva de una falta en la que esté en juego la cabeza del director de Huehuetenango, porque al final, si usted hace un análisis objetivo, pudo haber sido un malentendido por el cual él inició la vacunación de manera inmediata. Pero, ¿cuál es el resultado? El resultado es positivo para los niños menores de edad. Claro. Por lo tanto, yo creo que más que cancelarla, deberían de mantenerla detenida por momentáneamente, mientras que se publica ese acuerdo gubernativo y que lo saquen rápidamente. Mire, ese es el punto. Claro, es que los errores se tienen que solucionar, no magnificar. ¿Pero qué cree que se dan esos errores? ¿Falta de comunicación? ¿Falta de claridad? Yo creo que son falta de comunicación y falta de claridad, ambos. Yo creo que cuando uno está en gobierno, uno muchas veces da una orden y que muchas veces no la captan las personas que están recibiendo esa orden de la manera que uno lo está visualizando. Y por eso es que es importante enviarlas por escrito, para evitar precisamente este tipo de errores, que no son errores que están damnificando a la población, a los niños, sino que los están beneficiando. Claro, pero esto al final es un riesgo, no, porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud indicó, bueno, se suspendió porque todavía falta legalmente que cumplir con algo, y es el reglamento también para este procedimiento, que es pues una nueva población prácticamente, o un nuevo rango pues etario que se va a comenzar. Entonces ellos tienen que cumplir también con ciertos puntos legales, ¿no?, para poder actuar. Claro. Pero ¿qué mensaje se le puede enviar a la población? Es decir, sabemos que hay personas que no quieren vacunarse y que sabemos que probablemente si ellos no se vacunan, no creo que quieran vacunar a sus hijos, y con este tipo de información que incluso pueden desinformar a otros, podría hasta restarle credibilidad entonces a la vacuna para menores de edad de los 11 años, o qué consecuencias puede traer también. Ese es el punto correcto. Yo creo que más que todo, el punto es ese. Es decir, la población lo que puede hacer en todo caso es desconfiar, pero por eso es que es importante sacar ese acuerdo gubernativo lo más pronto posible, iniciar la vacunación e iniciar todo un proceso de información a nivel nacional y especialmente en Huehuetenango, planteando que no es una falla técnica, porque no es una falla técnica, es una falla legal que es distinta. Es decir, al no tener ellos el respaldo legal, ellos no debieron de haber empezado con esa vacunación. Por lo tanto, no es una falla técnica, es una falla legal que se puede subsanar rápidamente si el señor ministro de Salud Pública hace rápidamente ese acuerdo y lo publican, para evitar precisamente esa desconfianza de la que usted está hablando, que es la que le ha hecho muchísimo daño al país, porque mucha gente no se quiere vacunar, empezando por el tema religioso, por esos montón de temas que plantean. Vamos a ir reflejando unos datos para poder avanzar entonces en este primer análisis, para poder mostrarle a ustedes entonces qué ha pasado con este tema, porque ya inició de hecho el registro para niños de 6 a 11 años para que puedan recibir la vacuna contra el COVID-19, algo que es muy importante. Sin embargo, aún no ha iniciado la vacunación de los niños, pese al anuncio hecho en Huehuetenango, que por cierto hasta hubo inauguración y acto y todo. Sin embargo, en redes sociales fueron compartidas fotografías que muestran la aplicación de la vacuna a varios niños de ese departamento, y derivado de esto también se tomó la decisión por parte del Ministerio de Salud de poder suspender la vacunación, porque no se había dado luz verde. Se anunció sí que se iba a realizar, pero no se dijo, bueno, comencemos, ¿no? Entonces también va a ser importante esa comunicación que tengan de ahora en adelante, porque ya no pueden existir estos malos entendidos que pueden desencadenar entonces en la pérdida de la confianza. Es que eso sí, ese es un buen punto, pero
Lo que sí es cierto es que usted no está damnificando a los niños. Usted los está beneficiando porque ya se vacunaron. Y entonces lo que hay que hacer es buscarle una salida. Y la salida es hacer el acuerdo gubernativo rápidamente, publicarlo y empezar con la vacunación y una nueva campaña para que lleven a los niños a vacunar. Porque si no lo hacemos así, Sandy, como usted muy bien lo plantea, la gente no va a querer vacunar a sus hijos y es un error. El llamado tiene que ser a que vacunen a los niños para que efectivamente no vayan a estar padeciendo de COVID o transmitiéndolo. Exactamente. Aparte de esto, es que cuando surge entonces la explicación por parte de Salud Pública sobre por qué se suspendió, porque cuando la gente se dio cuenta en el lugar de que ya no iban a vacunar, que se había suspendido, bueno, los rumores también se desatan, ¿no? Claro. Y las dudas también se van dando a conocer, porque luego el Ministerio de Salud dice, bueno, lo suspendimos porque hace falta un tema legal que cumplir y por eso fue, no es que las vacunas estuvieran vencidas, ni estuvieran malas, ni nada. Entonces, aquí la pregunta que se lanza por parte de varios padres de familia y las dudas que se van dando también es, bueno, ¿qué va a pasar con los niños que ya fueron vacunados y que no se tenían ese reglamento? Es decir, ¿hay alguna situación que podría pues afectarlos o hay algún tema administrativo? ¿Puede caber una sanción también para este centro de salud en Huehuetenango que incumplió o no siguió entonces con las normas que otros sí lo hicieron y se adelantó? ¿Qué consecuencias se podrían dar? Porque prácticamente pues la parte legal no estaba establecida. Eso es una falta administrativa, pero lo que hay que dejar claro es algo que usted está planteando. Primero, las vacunas están poniéndose en tiempo, no están vencidas, no son malas. No. Es decir, lo que hay que tener cuidado son los rumores que se corren en las redes sociales, porque mucha gente o alguna gente con malas intenciones de desinformar va a comenzar a correr rumores que no ayudan a la vacunación de los niños en Guatemala, Sandy, y es un error. Es un error, primero, que se permita que esa gente esté corriendo estos rumores en las redes sociales. Esto es importante pararlo, claro, porque efectivamente lo único que hacen es mucho daño a la población. Y en segundo lugar, decirle a los guatemaltecos, a los padres de familia, que esas vacunas no están vencidas, que esas vacunas llenan todos los requisitos legales de todas las vacunas y que efectivamente se pueden colocar a los niños. ¿Qué va a pasar con los niños que ya fueron vacunados? Simplemente se tienen que agregar al listado digital de todos los niños que se van a vacunar en Guatemala, ni modo que los va a dejar excluidos. No se puede. Y no se descarta. Sería ilegal. Claro, y ya para ir concluyendo, licenciado, y no se descarta también algún tipo de sanción pues administrativo en contra de la persona que pues está a cargo de este centro de salud, de este centro de vacunación, porque se adelanta entonces, es la única persona que según se indica pues inició con la vacunación a los menores de edad en este rango que recién se indicó que se comenzaría entonces con la inoculación. Veremos entonces en qué consistirá la falta administrativa. Vamos cerrando nuestro primer tema de análisis, pero también es necesario conocer otra información ya para ir concluyendo, porque recordemos que aunque rara vez los niños se enferman gravemente por COVID-19, se señalan algunos factores importantes para vacunarlos. En primer lugar, aunque poco común, los casos graves de COVID-19 en los niños les han causado fuertes secuelas y en el peor de los casos la muerte. El riesgo es aún mayor para los niños con ciertas afecciones como obesidad, asma u otro problema respiratorio. Con la llegada de nuevas variantes en varios países, incluso en Guatemala, se ve un aumento en los casos pediátricos, es decir, los casos de niños afectados por COVID-19. Por eso es importante también que sus hijos puedan ser vacunados y también les solicitamos, también le hacemos el llamado para que pueda acompañarnos y le dé la oportunidad a sus hijos de poderse proteger así en un porcentaje alto contra el COVID-19. No es que no les vaya a dar, pero sí es una protección pues bastante alta para poder combatir esta enfermedad, esta pandemia. Vamos con otras noticias. Y bueno, para cubrir la demanda, consumo local y también suplir la deficiencia, el Ministerio de Economía
autorizó la importación de 40.000 toneladas métricas del maíz blanco. Todo esto derivado de la escasez que se ha dado también, así que veamos entonces esta nota. El acuerdo 128-2022, que fue publicado en el Diario Oficial, detalla por parte de autoridades económicas que las personas interesadas para poder importar el grano deberán cumplir con requisitos y procedimientos establecidos en el Acuerdo 494-2021, que presenta el normativo para la activación y administración de contingentes arancelarios por desabastecimiento de maíz. Asimismo, se detalla en dicha normativa que el volumen de importación será administrado por la Dirección de Administración de Comercio Exterior, DACE. A la fecha, según el monitoreo de precios para mayoristas que presenta el Ministerio de Agricultura, refiere que el precio del quintal de maíz blanco oscila entre 170 a 200 quetzales por quintal, dependiendo la calidad del grano. El acuerdo ministerial empieza a regir este sábado. Tendrá un posible incremento a partir del lunes, así lo anunciaron los transportistas. Por esa razón, el gerente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros realizó una solicitud al director de la Dirección General de Transporte para analizar el tema y llegar a un consenso. Pues se va a llevar a cabo una mesa técnica en la cual se estarán analizando todos estos aspectos del incremento que ha sufrido el combustible, no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial, y es el combustible y sus derivados. Pues entonces nosotros ya estamos haciendo las invitaciones correspondientes para que la próxima semana, esperamos que a más tardar el lunes a mediodía, pues ya se esté conformando esta mesa técnica en la cual estaría integrada por transportistas, por representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos para representar a la sociedad civil, y estos temas que son del incremento de la tarifa pues se lleven a cabo y se pueda llevar un consenso donde no pierdan ni transportistas ni usuarios. Recordemos que este alza en el precio de los combustibles está afectando a todos los guatemaltecos, y acá es donde tenemos que encontrar un punto de equilibrio para beneficio de ambas partes. Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público, indicó cuáles serán las acciones que llevarán a cabo para que las personas no paguen más de la tarifa usual. En defensa de los pasajeros, de los usuarios de transporte colectivo, hemos estado realizando supervisiones y verificaciones a las instituciones que tienen bajo su responsabilidad pues el control del transporte colectivo. Aquí no se trata de que los transportistas unilateralmente y de manera antojadiza, cuando les da la gana, pues incrementen las tarifas de transporte. Aquí hay leyes, hay procedimientos que ellos tienen que respetar. Nadie es superior a la ley y no pueden perjudicar a la población guatemalteca inconsultamente, y menos sin la autorización del Estado de Guatemala. Y eso es lo que sigue pasando entonces, afectando a muchas personas que utilizan constantemente el transporte público. Para el lunes se anuncia un aumento en el precio del pasaje. El punto aquí, licenciado Clavería, es, bueno, hoy se daba a conocer una disminución también en el precio del combustible, de 2 a 4 quetzales. Pero se anunció y se dice el lunes entra en el precio el aumento en el precio del pasaje. ¿Hacer o no este aumento? Porque si va entonces bajando, si disminuye la situación y hay cierta esperanza en que se mantenga esto, o que, bueno, tenemos 2 quetzales por lo menos en cuanto al precio de los combustibles, pero los transportistas siguen que sí le van a subir. ¿Cómo ve usted esta situación? No, yo pienso que efectivamente lo primero que se tiene que hacer es hacer una consulta a la Dirección General de Transporte para que ellos hagan un estudio técnico para ver hasta qué punto podría subirse el pasaje en todo caso, dependiendo de las proyecciones que se tengan del incremento que se podría dar del combustible y tomando en cuenta el subsidio que podría producirse por parte del Estado. Es decir, tienen que tomarse muchas variables en cuenta, porque como muy bien lo dijo unas personas que fueron entrevistadas, tampoco se trata de perjudicar a los guatemaltecos que se movilizan desde la provincia para la capital o al interno, sino que se trata de que efectivamente se reparta todo este proceso de incremento que estamos sufriendo absolutamente todos, y que el peso no recaiga única y exclusivamente en el usuario.
Que siempre pasa lo mismo. Que siempre pasa. Pero aparte de eso es que a mí lo que me sorprende es, primero, los pocos controles que se tienen, porque no tenemos, por ejemplo, si vemos el transporte extraurbano, una DGT que tenga la cantidad suficiente de inspectores para poder entonces controlar la situación, no solo del estado de los buses, sino también verificar que no se den aumentos excesivos en el precio del pasaje, porque se habla de un precio, pero sabemos también que hay rutas que los incrementan a como se les pega la gana, y no hay quien pueda verificar esta situación, sancionarlos y hacer algo a favor del usuario. Es muy poco lo que se hace porque se necesita más apoyo para este tipo de controles. Pero aparte de esto, realmente hay justificaciones que se hacen que a veces no se comprenden. Por ejemplo, en tiempos de pandemia, algunos buses aumentaron el precio, por cierto, no lo han bajado según las quejas de usuarios, porque decían, es que ahora tenemos que ocupar el 50% de la capacidad por la pandemia, cuando hemos visto también, no todos, pero varias unidades que están circulando como si no hubiese pandemia. Entonces, ¿por qué se dio el aumento si siguen llenando los buses? Esta es una justificación en cuanto a este tema. Ahora, con el tema de los combustibles, el diésel bajó hasta 4 quetzales, según el reporte que se da a conocer, y ellos siguen con que le van a aumentar el precio. Tienen que esperar, tienen que dialogar. ¿Por qué no buscar entonces estas alternativas, sino que fijar de una vez entonces el incremento? El pasaje fue aumentado en el 100% en la época de la pandemia, no en el 50%. No, eso era en cuanto al número de pasajeros que deberían doblaron el pasaje, y es correcto. Y el aforo era el 50%. Exactamente. Pero al final no se cumplió. No. Por lo tanto, ellos ya tienen un incremento del 100% del pasaje. Exactamente. Pero con el combustible mucho más bajo. Ahora hay que revisar cuánto sería el incremento, a qué cantidad se le podría poner, por ejemplo, un 25% del costo del pasaje actual, para que efectivamente puedan salir todo el mundo ganando. Todo el mundo ganando. Pero usted dijo algo que es muy cierto, y es que hay algunas líneas, porque no son todas. No vamos a generalizar. Todas. Hay algunas líneas de la provincia que vienen a la capital que le ponen el precio que se le pega la gana. Y que si usted no lo acepta, la bajan. Exacto. Y entonces yo creo, y eso hay que decirlo, yo creo que aquí lo importante es lo que usted dice, cómo se controla y cómo se supervisa esto. Yo creo que hay 1000 formas. Usted puede subir inspectores de particular a los buses en una región, hasta llegar a la capital, pagar lo que tenga que pagar, lo que le exigen ellos, exigir su factura, y con esa factura iniciarles un proceso de sanción. Vuelven a cometer otro acto, hay que cerrar esas líneas. Hay que cerrar esas líneas. Mire, el grave problema es que hay muchas líneas cubriendo los mismos lugares. Y al final la lucha es por más pasaje. Pero en lugar de tener 2 o 3 líneas con las que usted pueda trabajar y que efectivamente inviertan en los buses, como usted muy bien lo planteó, en la parte mecánica, en todo el sentido del cuidado de los buses para que efectivamente presten un buen servicio. Pero no hay mejoras. No hay. Solo es aumento de ganancias. No hay ninguna mejora. Eso es totalmente cierto. Por lo tanto, yo creo que al final se tienen que hacer una mesa técnica, revisar cuánto es el pasaje actual, cuánto es el incremento, qué proyecciones hay, cuánto va a ser de subsidio o de exoneración de impuestos, yo no sé. Y sobre esa base, posiblemente elevar un 25%, posiblemente. Todo depende del rumbo que sigan los combustibles en el país. Exactamente, todo va a depender, pero se toma una decisión acelerada, se toma la decisión así sin consultar, sin ver de qué forma también se les puede ayudar, sino que, bueno, se subió el combustible, vamos a aumentar porque no nos trae cuenta, ¿no? ¿Y al usuario qué? Es ilegal, Sandy, es ilegal. Usted no puede incrementar el pasaje de los buses por sus pistolas. Pero si nadie lo controla, Ali. Por eso es que es importante que la Dirección General de Transporte haga su trabajo. Y si no, que la cierren. Que sancionen, porque también caben sanciones, ¿no? Claro, pueden hasta cerrar las líneas, pero que hagan su trabajo. El problema es que nadie quiere absorber la problemática
del país en algunos momentos, y hoy le corresponde a la Dirección General de Transportes. Claro. Y si no lo hace, va a salir mal parada. Yo creo que esto es el momento de hacer su trabajo en función de los guatemaltecos. De aumentar esos monitoreos, esos operativos de verificación también. Así como le dije, claro, de particular, usted mete un inspector en Jutiapa, mete otro en Huehuetenango, mete otro en Escuintla, donde quiera, de ahí para acá. Ahí vemos la situación que se vive. Y ahí usted ve, como un usuario normal. Claro, porque un usuario normalmente los bajan. Y se lo digo porque a mí me lo han comentado muchísima gente. Sí, así es. Hay muchas quejas sobre este tema, ¿sí?, y sobre el aumento que se ha dado en varias ocasiones, de hecho, en el tema del transporte público. Se da una situación que en nuestro país, yo sé que las manifestaciones a veces no nos gustan porque bloquean calles, porque pues realizan distintas obstrucciones también, pero si se da cuenta, licenciado, de esta forma es como a algunos sectores se les ha prestado atención y se les ha iniciado el diálogo, viendo de qué forma se puede ayudar. Y así, algunas se cumplen, otras pues todavía están en proceso y en camino, pero a raíz de eso también se da. Aquí la pregunta es, para que al usuario se le haga caso, se le preste atención sobre sus quejas y se le pueda beneficiar, ¿va a ser necesario que vayan a tapar calles? Pues mire. Porque como no se da, entonces no sé si por eso no se está. Si no les ponen atención, Sandy, ellos van a salir a la calle. Y si se da cuenta, no pasa eso. Prácticamente los usuarios aumentan las condiciones y todo que se les da, que no son las mejores para poder transportarse. ¿Y qué les toca? Quedarse callados y pagar, porque si no, no hay transporte. Entonces, ¿cambiaría la situación si se diera este panorama? Entonces, ahí sí las distintas instituciones garantizarían sus derechos y podrían velar también por el cumplimiento de los mismos. Es que eso es lo que debería de hacerse en la realidad. Por eso es que el gobierno, el Estado en términos generales, tiene que pensar en algo que es fundamental. Y es que el objetivo del Estado es garantizarle su seguridad, la vida y su tranquilidad a los guatemaltecos. Y esto es parte de la seguridad que ellos necesitan. Es decir, usted no puede estar sujeta a los caprichos de un transportista. Eso no se puede. Usted no puede estar sujeto a los caprichos de un comerciante o de un industrial. Y ellos no pueden subir los precios como se les pegue la gana. Hay normas y el Estado debe hacerlas cumplir en función de garantizarle a los guatemaltecos su seguridad y la confianza que tienen que tener en sociedad. Por supuesto, vemos entonces este panorama para la siguiente semana. El lunes se anunció ya que se va a dar el aumento en el precio del pasaje. Vemos que hoy también se informa sobre la disminución que se va dando en cuanto al combustible, que no sabemos si este va a ser el panorama o si va a seguir bajando. Realmente aquí nada se puede dar por sentado. No. Pero el lunes vamos a ver entonces si se da este aumento y aparte de esto, ¿qué se va a hacer para la defensa de los derechos de los usuarios del transporte público? Le dejo con las conclusiones, licenciado. Mire, yo creo que la gente tiene que organizarse y exigir que efectivamente el pasaje del transporte, si se va a incrementar, sea sobre la base de un dictamen técnico, porque lo que no se puede es desfavorecer a las mayorías que utilizan el servicio de buses. Es que mire, son miles de usuarios desde la provincia y en las capital y en las cabeceras que utilizan los servicios del transporte público. Por lo tanto, hay que hacer todo lo que esté en las manos del Estado para brindarles la garantía de que van a pagar lo justo. Eso es lo que esperamos y esa es la esperanza de muchos usuarios, que finalmente sus peticiones y sus quejas sean escuchadas. Veremos el lunes qué pasa. Ojalá que puedan intervenir las instituciones que tienen relación con estos temas. Vamos a conocer ahora otro orden informativo porque el presidente de México anunció que en mayo realizará una gira de trabajo por varios países, incluyendo así Guatemala. En mayo, con estos temas. Sí. ¿A qué países estaría El Salvador, Honduras,
Guatemala, Belice y Cuba. Los temas de desarrollo y migración están en agenda, sin embargo se resalta la preocupación por el alza de migrantes que están siendo transportados en camiones y tráilers por coyotes, lo que podría ocasionar una nueva tragedia. Tenemos que estar cuidando que no se traslade a migrantes en cajas de tráiler, que no sucedan estas desgracias como las de Tuxtla. Antier tuvimos también otro problema. Estamos, y aprovecho para informar, haciendo una investigación sobre todo este tipo de transportación. Hemos tenido casos lamentables de migrantes de nuestros hermanos de Guatemala, en Tamaulipas, que fueron asesinados. Fuertes declaraciones las que se han dado a conocer, pero este es el seguimiento también a la situación de Rusia y Ucrania. ¿Se podría desatar una tercera guerra mundial? Esa es la pregunta que se hace entonces con las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y es que se mantiene al margen, pero no descarta entonces poder intervenir en cualquier momento. Licenciado, cada vez más complicado el panorama que se está viviendo en este conflicto que se da entre Rusia y Ucrania. Se habla ya de una tercera guerra mundial que se podría iniciar. ¿Cómo ve usted y cómo analiza los humores, las tensiones y los aliados también que existen para iniciar una tercera guerra mundial? ¿Estamos cerca de vivir ese fenómeno? Yo creo que lo primero que hay que hacer es seguir a los expertos. Yo he estado siguiendo expertos que son muy objetivos y muy imparciales. No es gente que esté viendo a Rusia como se está viendo en el mundo hoy o que esté viendo a los Estados Unidos como se está viendo hoy. Y el planteamiento de muchos de ellos yo lo comparto. Ellos dicen, en primer lugar, que la OTAN fue creada en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial y el objetivo es cubrir todos esos territorios que forman parte de la OTAN. Y que efectivamente lo que ha planteado el presidente Putin no son más que bravuconadas. Y que creo que es lo mismo que está haciendo el presidente Biden. Por una razón, desatar una tercera guerra mundial significa la extinción de la raza humana. Así de simple. Es decir, por más que nosotros en Guatemala creamos que no nos va a afectar, si nos está afectando el combustible, imagínense cualquier cantidad de cabezas nucleares en Estados Unidos o en Europa, se extingue la humanidad. Claro. Por lo tanto, yo creo que no es factible una tercera guerra mundial vista desde el punto de vista nuclear. Es donde yo creo de que efectivamente lo que están es asustando con el petate, como se dice muchas veces, pero creo también que no significa que un error humano no la pueda producir. Claro. Por eso es que se abrió un canal de comunicación entre Rusia y Estados Unidos, que son las potencias que utilizan cabezas nucleares y que efectivamente podrían desatar una guerra por un error humano. Y yo creo que, por eso es que yo creo que es más que todo un planteamiento político alarmante para tratar de detener esta guerra y decir, miren, nosotros vamos detrás de ustedes con cabezas nucleares si insisten en meterse. Ya los norteamericanos plantearon que ellos sí se meten a defender la OTAN. Pues es parte del propio tratado. ¿Pero es una forma indirecta de meterse también en cuanto a este conflicto? Sí, yo diría que sí. Yo diría que creo que los norteamericanos están claros de que aquí está en juego la democracia como sistema político. Y lo que sucede es que hay que verlo todo de una manera
integrada. Y creo que esto es una de las fallas que muchos tienen al no verlo de manera integrada. Creo que esto es un problema en el que está en juego la democracia en Europa y sus territorios. Y la van a defender al precio que sea. Creo que por eso es que no han entrado a defender Ucrania, porque no es parte de la OTAN y desde luego la van a apoyar con armamento liviano, no armamento pesado. ¿De qué va a depender entonces que se desate una tercera guerra mundial? ¿Qué elementos podrían involucrarse para tomar esa decisión o para que se pueda entonces decidir si va a pasar o no, para que podamos ver un panorama de opciones? Un ataque nuclear a Europa. Esto podría provocar las reacciones que desencadenarían entonces el inicio de una tercera guerra mundial. Así es. Y ahí sí se involucraría Estados Unidos. Pero todos, absolutamente todos los líderes del mundo, hasta el más pequeño de ellos, saben que efectivamente una tercera guerra mundial extingue la raza humana. Totalmente. Vamos a ir con unos datos porque llamó mucho la atención este mensaje que dio el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, porque hablando desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense se comprometió a evitar una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, porque provocaría eso, la tercera guerra mundial, según se indicaba. El mandatario afirmó: no vamos a librar una guerra contra Rusia en Ucrania, aunque advirtió que Moscú pagará un alto precio si usa armas químicas. En declaraciones posteriores, Biden dijo que defendería a la OTAN hasta el punto de una tercera guerra mundial, pero que no se arriesgará a desencadenar un conflicto más amplio combatiendo a Rusia en Ucrania. ¿Será con esto, licenciado, cómo lo interpreta usted entonces estas palabras que da a conocer el presidente estadounidense? ¿Le está dando una oportunidad a Rusia para que desista, para que se arrepiente, para que deponga en el uso de las armas? ¿O cómo interpretamos este mensaje? Es una advertencia de que ellos también están dispuestos a jugárselas si efectivamente afectan a alguno de los países que forman parte de la OTAN. Pero también creo que es una oportunidad para buscar una salida negociada al tema de Ucrania, que yo creo que por ahí es que vaya. Yo creo que en las próximas semanas estaremos viendo cómo se empieza a desescalar esa guerra en Ucrania, porque es insostenible. Es insostenible económicamente hablando para los propios rusos. Y a eso súmele las sanciones impuestas por el mundo, por lo menos por el mundo desarrollado. Creo que le complica su economía y le complica su logística militar. Por lo tanto, creo que ellos buscarán una salida negociada entre Putin y Zelensky, que yo creo que por ahí va a ir, por ahí va. Y espero que así sea, porque eso nos beneficia a todo el mundo. Nos beneficia a todo el mundo, primero con la pacificación de una guerra que para mí es innecesaria. Claro. Y creo que lo más importante es fortalecer las democracias en el mundo para que éstas no caigan, para que presidentes no caigan en la tentación de entrar en guerras simple y sencillamente por expansiones territoriales o por otros motivos que desconozco en el tema de Ucrania. Vamos a seguir entonces con la información sobre lo que ha indicado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para seguir entonces comprendiendo este mensaje que se daba a conocer, porque en las declaraciones directas de Joe Biden, el presidente estadounidense dijo lo siguiente: seguiremos enviando un mensaje inequívoco que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Si se mueve una vez y si respondemos, es la tercera guerra mundial. Pero, indica el presidente estadounidense, tenemos una obligación sagrada en el territorio de la OTAN. Otra de las frases que dijo fue: no lucharemos en la tercera guerra mundial en Ucrania. Esos son los planteamientos más directos que se ha indicado sobre su postura con este conflicto que se está viviendo. Defenderemos cada uno de los territorios de la OTAN. Ok, o sea,
la guerra en Ucrania no va a ser el estartazo para iniciar una tercera guerra mundial. Pero si se extiende, sí. Pero si los rusos se extienden, sí. De ahí la importancia de mantener esa línea de comunicación entre Rusia y Estados Unidos. Imagino que el presidente Putin la tiene también con líderes europeos, para evitar precisamente la posibilidad de un error humano que provoque una tercera guerra mundial, que sería catastrófico. Por eso es que yo insisto, yo no creo que estén pensando en la utilización de bombas atómicas cuando saben el precio que pagaría la humanidad. No lo veo factible. Aparte de que hay convenios, hay tratados en los que forma parte Rusia, Estados Unidos, países europeos, de que efectivamente China, de que nunca van a utilizar armamento nuclear. Aquí hemos visto mucho la postura de Estados Unidos por medio del presidente, que pues ha hablado en varias ocasiones. Este ha sido uno de los mensajes más contundentes también que ha trasladado desde que inició pues el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero ¿cómo evaluamos el papel de la OTAN? Yo creo que la OTAN está haciendo su trabajo. La OTAN tiene una función, que todos aquellos países que forman parte de ella tienen que ser protegidos por ellos y por los norteamericanos. Acuérdense que esta se da después, la OTAN surge después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con un número mucho más reducido de países que hoy se ha agrandado. Pero desde luego, la función principal es el cuidado del territorio de todos y cada uno de los países que forman parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte. ¿Hay esperanza, licenciado, o cómo podemos visualizar el panorama? Ya con esto vamos a ir concluyendo, para Ucrania, porque ellos han indicado en varias ocasiones, el presidente lo ha dicho, que se sienten solos, que no tienen el apoyo de la OTAN, pero ¿hay esperanza de que pueda finalizar esta situación y que finalmente pues cesen las armas, cese el fuego, cesen las muertes y tantos daños que se han ocasionado? ¿Hay esperanza para Ucrania? Sí. Yo estoy convencido y seguro de que todo el daño que ha tenido que sufrir y toda la tragedia que está viviendo va a tener un desenlace favorable para Ucrania. Creo que van a tener que llegar a acuerdos con Rusia, y creo también que en el tema de la reconstrucción de Ucrania va a participar el mundo completo. Pero hay algo que es importante, Sandy, y es que todos, incluidos los guatemaltecos, en términos generales todos los guatemaltecos, tenemos que entender y tenemos que exigir que esa guerra se pare, porque nosotros también somos ciudadanos del mundo, y el mundo hoy, este mundo globalizado, es una aldea. Así es. Cerramos así entonces con la parte de análisis de A la Medida. Queremos agradecer al licenciado Julio Rivera Clavería por acompañarnos esta noche. Siempre es un gusto poderlo tener acá en el estudio, licenciado, y que nos acompañe con el análisis de cada tema. Gracias. Vamos ahora a conocer otras noticias, porque el tema del gas propano sin duda alguna ha llamado la atención. Se esperaba entonces que se ampliara la subvención al precio y pues ya se publicó. De hecho, luego de su aprobación en el Congreso, se aprobó y se publicó en el Diario Oficial. Pero ¿a partir de cuándo se empezará a ver reflejado en el precio del cilindro del gas propano esta subvención? Veamos entonces la información que le hemos preparado. El decreto 17/2022 amplía la subvención al precio del cilindro de gas propano durante 3 meses, para lo cual se aprobó una ampliación presupuestaria de 150 millones de quetzales. Sin embargo, esta subvención aún no se verá reflejada en los precios, pues para que el beneficio cobre vigencia tiene que ser publicado el reglamento que elabore el Ministerio de Energía y Minas. Estamos elaborando el nuevo reglamento que nos ordena la ley, y al salir publicado estará ya en vigencia la ley. Estamos evaluando la fecha, aún no hay subsidio, tiene que entrar en vigencia el reglamento para que empiece a aplicar el subsidio. Estaremos informando a todos los consumidores guatemaltecos cada una de las etapas que se van dando y a partir de qué fecha empiezan a correr los 3 meses del nuevo subsidio al gas propano.
La subvención es de 80 centavos por libra de gas, es decir, el cilindro de 10 libras tendrá un valor de 8 quetzales menos, el de 20 libras costará 16 quetzales menos, el de 25 libras tendrá una disminución en su precio de 20 quetzales y el de 35 libras de 28 quetzales. Para la fecha de hoy, 11 de marzo de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 52 centavos. Venta 7 quetzales con 70 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Compra 7 quetzales con 90 centavos. Venta 9 quetzales con 58 centavos. Hace unos días le dábamos a conocer sobre el proceso del trámite que se estaba realizando para darle protección y refugio a varias familias ucranianas. Ha ingresado ya en la primera familia, según se da a conocer, y José Martínez nos tiene la información completa sobre esta situación. Vamos contigo, José Martínez. Buenas noches. El país estuvo a cargo del director general de Migración, Stuart Rodríguez, en compañía de autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Consulado de Ucrania en Guatemala. Le decía, a las 11 de la noche, con 8 minutos vendrá el otro vuelo. El itinerario ha sido Varsovia, Polonia, luego la ciudad de Ámsterdam. Hemos perdido comunicación con nuestro reportero José Martínez, quien está dándole cobertura a esta noticia sobre el ingreso de las familias ucranianas que, pues, luego de realizar un proceso también de solicitud de refugio a Guatemala, están entonces concretándolo. Todo esto se da por la crisis que se está viviendo en su país con Rusia, y por eso también es que se estaba haciendo la comunicación con las autoridades de migración para poder de esta forma ingresar a nuestro territorio y ponerse a salvo. Sabemos que la situación que están viviendo muchos ucranianos pues es muy complicada también, porque están en ese fuego cruzado que se ha iniciado desde hace ya varias semanas, que se inició entonces con el anuncio del presidente de Rusia, y que varias familias han resultado pues afectadas de diversas formas. Muchos se han refugiado en diversos países, y Guatemala pues también ha sido solicitado para poder resguardar a estas familias. Son familias que han tenido algunos de sus integrantes en nuestro país, y que derivado de esto también con la comunicación que han mantenido con ellos es que se ha hecho el trámite de solicitud de asilo, de refugio, para ponerse entonces a salvo y poder de esta manera también tener una oportunidad de continuar ellos con sus planes que tenían en su país y que se han cambiado por este conflicto que se ha dado, y que por supuesto en el ámbito internacional también le damos seguimiento con las noticias de carácter internacional con Andrés Estrada, que también hablaremos de estos y otros temas. Adelante, Andrés. Así es, Andy. Más de 2 millones de personas, hace unos días hablaba la Organización Internacional para las Migraciones, que habían salido de Ucrania. Y bueno, Guatemala es uno de los países que está acogiendo entonces a familias ucranianas. Veíamos también como a principios de la semana llegaban también familias ucranianas a México y a Ecuador principalmente. Y claro, no digamos Estados Unidos y los países que están directamente cerca de Ucrania. Sin embargo, empecemos hablando también en las noticias internacionales sobre algo que ocurrió hoy en Sudamérica, porque Chile tiene un nuevo presidente. El político izquierdista Gabriel Boric fue juramentado como el nuevo presidente de Chile.
Boric, de 36 años, llega a la presidencia con altas expectativas. No solo es el presidente más joven en la historia de Chile, también es el que más votos recibió. Reemplazó al gobernante derechista Sebastián Piñera con la promesa de impulsar mejoras sociales y disminuir la desigualdad. Su gabinete de gobierno tiene una mayoría de mujeres. También está acompañado de varios exlíderes estudiantiles que, como él, participaron en las protestas callejeras de 2011 y 2012. Al juramentar a sus ministros, 14 mujeres y 10 hombres, Boric expresó orgullo por la mayoría femenina. Estoy profundamente orgulloso de este gabinete. Estoy profundamente orgulloso de que sean más mujeres que hombres y eso gracias al movimiento feminista. Que no olvidemos nunca, pero nunca, que nos debemos todos los días al pueblo de Chile. ¿Juráis o prometéis ejercer sus cargos bajo esa conciencia? Sí, prometo. Muchas gracias. Vamos. Su gobierno inicia con un complejo panorama político y económico, con temas como la migración y un histórico conflicto en el centro-sur de Chile. Además, el país sudamericano enfrenta una inflación no vista en más de una década, y el impacto en el precio del petróleo agrega problemas para un país que importa casi todo su crudo. En el legislativo, su coalición electoral formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista es minoría, con 37 de los 155 diputados y 5 de 50 senadores. Para ampliar su base de apoyo, nombró en su gobierno a figuras de la centroizquierda, pero aún con ese apoyo, le faltan 3 votos en el Congreso para lograr la mayoría simple. Mientras tanto, en Ucrania la situación sigue siendo bastante caótica y hay un debate sobre cuál es realmente el plan de las fuerzas rusas alrededor de la ciudad, la capital de Ucrania, que es Kiev. Rusia amplió su ofensiva en Ucrania, atacando pistas aéreas en el occidente y una importante ciudad industrial en el oriente. Mientras tanto, una enorme caravana que había estado detenida durante una semana en las afueras de Kiev volvió a ponerse en marcha, extendiéndose cerca de la capital. Analistas militares tienen diferentes conclusiones. Algunos consideran que puede representar el inicio de un asedio a Kiev. Otros creen que se trata de una acción de los soldados para dispersarse a sitios más protegidos. En el terreno de combate, las fuerzas del Kremlin parecían tratar de reagruparse y retomar impulso tras sufrir pérdidas fuertes y soportar una resistencia más dura de lo anticipado en las últimas 2 semanas. Las sanciones económicas contra Rusia continúan. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que Estados Unidos reducirá drásticamente su estatus comercial con Rusia y también prohibirá las importaciones rusas de mariscos, alcohol y diamantes. La medida de revocar el estatus de nación más favorecida de Rusia se tomó en coordinación con la Unión Europea y los países del G7. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que hubo algunos desarrollos positivos en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero no dio más detalles. En contraposición, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las fuerzas ucranianas habían alcanzado un punto de inflexión estratégico, aunque no comentó más al respecto. Y bueno, así vamos finalizando entonces con este análisis y lo esperamos el lunes con más información. Por supuesto, el fin de semana también hay noticias y hay noticias internacionales, ¿verdad, Andrés? Así es, Apuntes del Mundo, el domingo a las 7 de la noche. No se lo pierdan, un programa muy interesante. Feliz noche. Hasta la próxima.